Buenas, profesora. Hablando un poco de la importancia entre la cultura y la educación. ¿Ok? La educación y la cultura son dos pilares fundamentales en la formación de las personas y en el desarrollo de las sociedades. A través de la educación no solo se transmiten conocimientos académicos, sino también valores, costumbres, formas de pensar y convivir que forman parte de la cultura de un pueblo. En ese sentido, educar también es un acto cultural porque toda enseñanza refleja una manera particular de ver y de entender el mundo. La cultura influye directamente en los procesos educativos, ya que define lo que se enseña, cómo se enseña y qué se considera importante aprender. Cada sociedad construye un sistema educativo según sus necesidades históricas, sus valores y sus tradiciones. Por eso no existe una educación universal para todos, sino que cada país educa desde su identidad cultural. De igual forma, la educación cumple la función de preservar y transformar la cultura. Al mismo tiempo se transmite el conocimiento del pasado, se impulsa a nuevas generaciones a crear ideas y expresiones propias, generando cambios culturales. En este punto, puede decirse que la educación y la cultura están en un diálogo constante donde una alimenta a la otra y se transforman. En el mundo actual, marcado por la globalización y la tecnología, este vínculo se vuelve aún más importante. Las escuelas y universidades no solo deben enseñar contenido, sino también ayudar a estudiantes a comprender su entorno cultural, valorar la diversidad y fortalecer el sentido de pertenencia. Una educación sin cultura sería vacía y una cultura sin educación no podría mantenerse viva. Encontrar el punto exacto donde se cruzan la educación y la cultura no es una tarea sencilla, porque ambos conceptos son amplios y cambiantes. Siempre encontramos tanto la educación como la cultura en constante cambio, en redefinición constante debido a obviamente a todas las fluctuaciones obviamente que la sociedad vive. El autor Zygmunt Bauman, en su obra La cultura como praxis, propone que la cultura se entiende mejor desde cuando se analiza en tres dimensiones: el concepto, la estructura y la práctica. Esto significa que la cultura no solo es lo que pensamos o lo que creemos, sino también es la forma en que las ideas se organizan y se llevan a la acción en la vida cotidiana. Desde esa visión, la educación puede verse como el medio por el cual esas prácticas culturales se transmiten, se cuestionan o se renuevan. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en consideración. Bauman también explica que el concepto de cultura tiene tres sentidos principales. El jerárquico, porque toda sociedad establece niveles o posiciones según los roles que cada persona cumple. ¿Okay? El diferencial, porque cada grupo cultural tiene sus propias costumbres, formas de expresión y maneras de ver el mundo y de entender al mundo. ¿Okay? Y el genérico, que busca integrar las diferencias entre una visión común de la humanidad. ¿Okay? Estos enfoques ayudan a entender que la educación no puede separarse de las condiciones sociales o políticas en las que se desarrolla. Tal como señalan los enfoques marxistas, tanto la cultura como la educación están atravesadas por relaciones de poder. Por eso el acceso a la educación, los contenidos que se enseñan o los valores que se promueven van a depender en gran medida de la estructura social y de las clases dominantes, ¿okay? Que hacen obviamente, interrelacionan directamente sobre lo que se enseña. ¿Okay? Sin embargo, también existen culturas populares y contrahegemónicas que buscan expresar sus propios saberes y experiencias, dando lugar a una educación más participativa y diversa. La educación, desde este punto de vista, no debe ser solo una herramienta de transmisión, sino también un espacio de reflexión y de emancipación. La cultura ofrece el contenido simbólico que da sentido a la educación, mientras que la educación es el medio que permite que la cultura se reproduzca y se transforme. Ambas son expresiones de la sociedad y se influyen mutuamente en cada época. Entonces, como vemos, profesora, la relación entre la educación y la cultura es profunda y compleja, ya que ambas se construyen en el marco de las relaciones sociales, políticas e históricas. No se puede hablar de educación sin hablar de cultura, porque todo proceso educativo forma parte de una manera particular de ver el mundo, de transmitir valores y de construir identidad. Ubicar el punto exacto donde se encuentran la educación y la cultura no es fácil.
como lo mencionábamos previamente, pero sí se puede reconocer que es un encuentro que ocurre cada vez que una persona aprende, reflexiona o transforma su entorno. La educación es una herramienta cultural que permite comprender el pasado, actuar en el presente y proyectar el futuro. Además, comprender la cultura desde una visión amplia, como nos propone Bauman en su obra, nos ayuda a valorar la diversidad y a entender que todas las formas culturales tienen un papel en la construcción social. No existen culturas superiores o inferiores, sino realidades distintas que enriquecen el aprendizaje humano, y esto siempre es muy importante tenerlo en consideración. Por esa razón, la educación verdaderamente significativa no puede limitarse a enseñar contenidos, sino que debe formar ciudadanos críticos, conscientes y capaces de dialogar con su contexto cultural. ¿Okay? Pudiéramos decir que como conclusión, la educación y la cultura son dos caras de un mismo proceso. Aprender para ser y ser para poder transformar. Muchísimas gracias. Feliz tarde.